una maldición, un desfiladero, tu garganta y hasta una canción de Olivia Rodrigo. Bueno, no, perdón, creo que esa es The Grudge. Se ha utilizado esta palabra para referirse a algo desconocido, maligno, maldito o vacío. Y es precisamente la unión de todas estas cosas lo que acongoje al lugar especial que tiene como protagonista a la película de la que vamos a hablar el día de hoy. Hola, Apple TV, bienvenido de vuelta, que hace mucho que no habíamos hablado de una película aquí de esta plataforma original, de esa plataforma, que tiene cosas buenas y exquisitas, pero así como fue la última vez que nos vimos, pues también como que es medio experta en no saber cómo aprovechar a su cast. Y en esta ocasión no te lo voy a negar, ese fue mi miedo principal con Anya Taylor-Joy y Miles Teller como protagonistas principales. ¿Realmente es un nuevo acierto o es otra película palomera que no llega a más? Bueno, bienvenidos a El Abismo Secreto. Verte de nuevo por acá en otra nueva opinión, reseña, crítica más de este canal, en donde sí, ya habíamos medio abandonado esta plataforma de contenido, me refiero a Apple TV, precisamente por todo lo que había saliendo en Netflix o en otras plataformas, que inclusive en el cine. Que por cierto, sí, ya estamos por terminar la temporada de premios y ya vienen las reviews relacionados a y a la película que va a ganar el Oscar principalmente. Pero antes de eso, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál es tu película o serie favorita perteneciente a una plataforma digital que no sea Netflix, Prime Video ni Disney Plus? Obviamente ni en el cine. Y sé que eso realmente pues reduce totalmente las posibilidades, así que es una decisión difícil y que se abra ahí la caja de comentarios para ver a lo mejor nuevos estrenos o series que a lo mejor nos sirven para tener nuevas reviews aquí en el canal. Venga ya, yo cualquiera que sea tu opinión la estaré leyendo y respondiendo como siempre ahí abajo. Dirigida por Scott Derrickson, quien no es un desconocido al habernos traído producciones como El Teléfono Negro, Siniestro o Doctor Strange, la sinopsis dice lo siguiente: mandan a dos operativos de élite a vigilar lados opuestos de un misterioso abismo y allí intiman desde la distancia, pero deberán aunar fuerzas para sobrevivir al mal que esconde el abismo. Vale, primero que nada quiero decir que esta es una película, como muchas obviamente, en donde pasa lo de que la idea es buena, pero es mal ejecutada. En esta película conoceremos dos puntos de vista distintos, pero bastante similares. Dos horizontes distintos, separados por un pozo misterioso, un abismo del que no se conoce absolutamente nada, y que es la atracción o el misterio principal del film. Estamos hablando de un suspenso romance. Dos géneros que principalmente a mí no me funcionan unidos, pero que se puede llegar a sacar una gran química si la historia es buena. En este caso, la historia es básica. Miles Teller interpreta a Levi Kane, un ex francotirador mercenario que también apoya a su país, ya que es de los mejores en el mundo en lo que hace, pero que está retirado debido a las pesadillas que eso le provocaba, y durante toda la película tendrá una personalidad plana, seria, valiente, pero tímida a la vez. Es un personaje que no habla mucho y que no siente mucha convicción por lo que está haciendo, pero que tampoco tiene un background espectacular. Es un simple soldado que se le recluta para hacer un último trabajo, y literal, último trabajo, el cual es cuidar el abismo y lo que sea que haya dentro de él durante 365 días, algo que se lleva haciendo desde tiempos de guerra mundial con una rotación de personal anual. El mismo trabajo es ofrecido a Draza, interpretada por Anya Taylor-Joy, una lituanense con raíces rusas que le tocaría cuidar del otro lado del abismo, ya que también es una experta tiradora gracias al background que nos muestran con su padre, un veterano de guerra que va muriendo poco a poco debido al cáncer, y que Draza encuentra en él un alivio para que los tiros lejanos con los que acaba con la vida de personas importantes no le acaben comiendo la cabeza. Algo que digamos sí le pasó al personaje de Miles Teller. Hasta ahí la explicación del mundo, la escenografía y todo lo que vamos a vivir. Con una narrativa de cada 30 días ir explicando qué es lo que pasa o cómo afecta este trabajo a los que lo aceptaron. Estar 365 días en un puesto de guardia, alejado de la sociedad, sin contacto con nadie, solo con quien está al otro lado del abismo, pero que debido a la distancia es imposible hablar con él o ella. Y para verse, tienen que usar binoculares Ultra Zoom.
Pasando los meses, la película va tomando ritmo, con la desvelación de pistas de los misterios que va desvelando el abismo. Traza y Levi se van tomando cariño a la distancia poco a poco. Y cómo no, si los pobres están sin internet, sin comunicación y sin nadie para tener contacto de cualquier tipo. Y algunos meses se la pasan entreteniéndose entre ellos hasta que emerge la peligrosidad y la explicación de por qué se tiene que contener lo que habita en el pozo. Vale, está bien. A pesar de la historia básica, la película puede llegar a ser entretenida, pero aquí cuando empieza a emerger lo que hay en el pozo es cuando la película empieza a tener turbulencias también, un poco relacionadas, en parte, al CGI. Que es lo de menos, sí, pero más al hecho de no dirigir bien su timón, conforme a una motivación extra para el espectador. Esto es simplemente una historia de supervivencia, en donde el apartado dedicado al género de romance se ve opacado por la rápida explicación de los sucesos y el arte no tan vasto de contar las cosas en una narrativa muy básica. Situaciones que tienen criaturas extrañas tirando a chasqueadores o infectados como en The Last of Us, con un aspecto físico de ciencia ficción, desentonando con lo que nos venía contando desde un principio y rompiendo el ritmo para sacrificar un poco su performance más serio y dramático. El abismo secreto se convierte, sí, en la atracción principal que abre la puerta también a un tercer género, la acción. Acción que pareciera un poco de videojuego. Luego se me voltea a ciencia ficción ya cuando están más abajo. Pero también regresa al romance y al suspenso. Y cuando tienes una película con tantos géneros, o que realmente puede caber como que en varios géneros, en este caso más de 4, es porque algo está pasando. Y algo raro. Y relativamente que tiene que ver a temas con el ritmo. El director no se siente con el control en cuanto a las secuencias de la tercera parte del film. Hay un desbalance canónico que afecta demasiado una historia básica, como si en un histograma pareciera que de repente toda la tinta se fuera hacia un lado. Las actuaciones de los personajes son notables, pero no sobresalientes, porque se hace lo básico o lo mínimo requerido para una historia así. De hecho, es bueno ver cómo Anya Taylor-Joy encaja muy bien en su papel y sigue demostrando esa versatilidad enorme para ser expresiva, ya sea en el Inglaterra de antaño, como una mutante o como una prodigio del ajedrez. En cuanto a Miles Teller, sí me cuesta un poquito más de verlo en ese protagonismo de valiente silencioso, ya que su personaje está peor construido en cuanto al guión, no favoreciéndolo con los pocos momentos de acción y heroísmo que pudiera tener. A final de cuentas, esta película resuelve demasiadas cosas en silencio. No se siente la delicadeza que quizás pudo haber tenido una historia como esta, junto a la peligrosidad que quería mostrar como adjetivo calificativo para la situación con el abismo. Un proyecto Manhattan que sale mal y que tiene árboles con dientes, arañas con cráneos y soldados que parecieran samuráis fantasmas montados a caballo. ¿Por qué? ¡Por la cara! La cinta tiene un poco de todo y eso podrá gustar o no a varias personas. Sin embargo, la apuesta arriesgada cobra algo de factura y a pesar de ser entretenida por momentos y tener unos visuales fuera del CGI tremendos, porque sí, la calidad visual que tiene la película antes de entrar al abismo, diría yo, es de una calidad de una película original que tiene que tener una película de Apple TV. No obstante, ese vasto uso de conceptos utilizados en otros films como lugares comunes ya visitados 1000 veces, en una película donde se trata de sobrevivir a algo sobrenatural, terminan creando un raro híbrido entre ciencia ficción y comedia romántica que no sobresale con la excelencia que requiere un film para ser recordado con estos géneros. Una película con poco diálogo y poco aporte, a pesar de tener una gran idea fundida, con premisas que tienen bastante gracia. El propio abismo secreto de la película termina por engullir todo lo que construyó en la primera hora, convirtiéndose en algo básico que raya en lo inverosímil, cayendo así en su propio abismo del cual no lo salvan sus puntos favorables. Ay no, los recuerdos de Vietnam que me llegaron con ¿Ghosting? ¿Ghosted? ¿Cómo se llamaba esa película de Chris Evans y Ana de Armas? Que también era de Apple TV y que al final se llevó, ¿qué? ¿Una estrella? No me acuerdo. Bueno, al final de cuentas, yo por eso a este film le doy... bueno, no regresamos con una buena noticia, pero no pasa nada. 2 estrellas como calificación personal y pues bueno, es digerible. This place is evil.